Dios bendiga a Misión Cristiana El Calvario, Las Jacarandas, Chiquimula, Centroamérica. Damos gracias al Señor por este mes de septiembre, mes de la patria. La patria está de cumpleaños, Guatemala está de cumpleaños. Damos gracias al Señor por ello. Gracias a los hermanos de multimedia que hacen posible esta transmisión. Agradecemos grandemente por la labor que ellos hacen. Los felicitamos por la expresión que tienen, por esa expresión de que somos hijos de Dios y que lo glorificamos a Él. También damos gracias, Amigos TV, y damos gracias a FM Vida 87.7 por darnos la ocasión de presentar la palabra de nuestro Dios y alcanzar todo tipo de audiencia. Gracias al Señor porque estamos orando por ese alumbramiento de una nietecita de nuestra hermana Edelweiss. Y también damos gracias al Señor porque estamos esperando también a 2 bebés que van a nacer hijos de miembros de nuestra congregación. Damos gracias al Señor por ello. Expresamos gratitud a todas las familias por permanecer unidas. Amén. La unidad es el sello que nos ha dejado el Espíritu Santo. Voy a invitarles en esta hora que juntamente conmigo abran su Biblia, enciendan su dispositivo, abran su computadora y leamos en Hebreos 9:15 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Qué tremendo es que mientras no hay muerte, no puede haber herencia. Y nosotros hemos recibido esa herencia. Somos hijos de Dios porque hubo muerte. Cristo murió y resucitó por ti y por mí. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor, porque tú eres grande. Eres hermoso, Señor. No hay Dios como tú. No lo hay. Solo tú eres digno de toda alabanza, toda adoración, toda exaltación, porque tuya es la gloria, el poder por los siglos. Por ti somos lo que hoy somos, Señor, hijos tuyos por heredad. Tú nos has heredado, Señor, el que seamos tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos están viendo en este día, Señor, en esta tarde, en esta noche, a la hora que usted vuelva a ver esta transmisión. Bendícelo, Señor. Bendice, Padre Santo, a mis hermanos. Bendice a los niños, a los jóvenes. Bendice, Señor, a los que nos ven en otros lugares, Señor, en otros países. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos, mi Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor y vamos a alabar al Padre. Hagámoslo con toda alegría y con un corazón lleno de gozo y con entendimiento, sabiendo qué es lo que cantamos con nuestro hermano Pablo Isaac.
En tu regir todo se transforma, recto y fiel es tu proceder, Rey de las naciones. Todas las naciones se postran ante ti. Tus designios son de salvación, lo demuestras con tus actos, Dios, y ese es el motivo de nuestra adoración. En tu regir y todo se transforma, y recto y fiel es tu proceder, Rey de las naciones. Todo se transforma y se postra ante ti. Tus designios y son de salvación, lo demuestras con tus actos, Dios, y ese es el motivo de nuestra adoración. Todo lo que haces es correcto, pues pura es tu forma de ser. Demuestras con tus actos que justo eres, lo bueno viene de ti. Has establecido tus reglas para que vivamos en ellas. Haces ver tu sabiduría en cada decisión. Tu gloria imponente, engrandecido en majestad. Nada es igual al someternos a ti. Tu gloria imponente, engrandecido en majestad. Nada es igual a someterse a ti. Tu gloria imponente, engrandecido en majestad. Nada es igual al someterse a ti. Todo lo que haces es correcto, pues pura es tu forma de ser. Bienvenidos todos una vez más
a esta apertura de la palabra. Como siempre, desde Misión Cristiana El Calvario, Las Jacarandas, en Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, al mundo entero, creyendo que estamos haciendo exactamente lo que Dios nos envió a hacer y haciéndolo con la mayor disciplina y excelencia que Él se merece para que llegue hasta sus corazones. Bienvenidos hoy. He de retomar la palabra una vez más en esta época septembrina en donde todos estamos disfrutando que Centroamérica, México, Guatemala, estamos de fiesta, independencia, cambios en los cuales hubo necesidad de aprender a vivir con una libertad que no era acostumbrada. Muchos, por causa de los peninsulares, abordando todo este continente, todos europeos de una u otra forma, tanto españoles, portugueses, ingleses, franceses, que hicieron su incursión por todas estas tierras, dejaron de alguna manera sus vestigios y hubo necesidad de cambiar de vida cuando se independizaron. Claro está que en esas épocas del siglo XIX, en ese tiempo donde todos estuvieron convulsionados en toda Latinoamérica, en diferentes fechas, pero todos con una actitud libertadora, llegaron a un nuevo concepto. La Biblia nos habla precisamente en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que el Señor también nos invita a tomar el concepto correcto de lo que ahora somos. Antes fuimos esclavos, antes fuimos cautivos por causa del pecado, pero ahora la Biblia nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando ustedes y yo tomamos en cuenta entonces esta palabra, vemos que aún para nuestro estilo de vida es necesario conocer precisamente lo que Dios hizo por nosotros. Él tomó la iniciativa. No fuimos nosotros los que entablamos acuerdos para llegar a un estado de libertad espiritual. Fue Dios. Él tomó la iniciativa. Por favor, no pierda de vista esto. Ni usted ni yo podemos hacer nada por libertarnos a nosotros mismos con respecto al pecado. Pero el Señor sí. Él tomó la iniciativa, Él nos amó primero y nos envió a su Hijo Jesucristo. Nadie de nosotros hubiese podido hacer nada a favor si no aparece Jesucristo. Pero la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Perciba usted conmigo esta aseveración, la cual pronuncian en sus primeros discursos los hombres y mujeres que estuvieron libertos en una época en la que el Imperio Romano, los vestigios de Grecia, los vestigios de la Babilonia anterior, los vestigios de Egipto ya habían dejado un concepto de esclavitud y que tenían ciertos privilegios si estaban cercanos a algunos. Eso aún persiste en nuestras sociedades. Por eso es necesario que usted conmigo vea que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay libertad. Hemos de usar en este momento Hebreos, por ejemplo. Vaya al libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 15. Dice la Escritura, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, me habla de un estado en donde un nuevo pacto, una nueva norma, una incursión divina aparece determinando que el anterior pacto, el primer pacto, quede fuera para no condenar más a nadie. He de recordarle que nosotros no íbamos a ser condenados.
El Evangelio de Juan nos dice que ya éramos condenados, estábamos en condenación y el Señor tomó la iniciativa para enviarnos redención. Si usted me permite leer la Nueva Traducción Viviente en este mismo capítulo 9 de Hebreos, en el verso 15, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna. ¿Percibe usted eso? Dios nos envía a Jesús, el cual muere y con su muerte nos hace herederos de lo que Dios había planeado desde la eternidad, la cual dice la Escritura que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ustedes y yo, entonces, todo pecado que se haya cometido antes de conocer a Cristo, antes de saber lo que Cristo hizo, venía delineado por el anterior pacto. Por eso ahora usted y yo, al saber que Jesucristo fue a la cruz por nosotros, no estoy hablando de la resurrección todavía, solo estoy hablando del pago de ese saldo incobrable para usted y para mí, que no podíamos cancelar. Entonces aparece anulado el primer pacto y está vigente para nosotros ese nuevo pacto. Quizás estoy hablando de un lenguaje o de una expresión que usted no acostumbra. Normalmente hablamos de la historia, pero ahora le estoy hablando de lo espiritual, en donde ustedes y yo estamos en un ámbito en donde, aunque usted esté inerte por causa de alguna lesión en una cama, o esté privado de la libertad, o se sienta necesariamente confinado a un lugar, usted puede declararse libre en esa condición por lo que Jesucristo hizo. Por eso es que el Señor nos dice que hay que recibirlo, no esforzarnos, recibirlo. No se trata de aceptar a Cristo, se trata de recibir lo que Dios envió por nosotros. ¿Percibe? Estoy hablándole de estas expresiones que son sencillas. ¿Lo ha encontrado en su Biblia hoy, que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Bien, testamento, ¿no le recuerda algo a usted? Como cuando alguien se organiza antes de fenecer y dice, después que yo muera, esto dice mi testamento. Bien, continúe la lectura conmigo de Hebreos capítulo 9, verso 16. Dice la expresión bíblica, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hermana Mary bien hacía en leernos esta porción para reconvenir estos términos. Verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bien. Nota que nuestro Cristo no fue a la cruz a quedar moribundo y luego de pagar un sacrificio tras azotes, tras lastimaduras, Él continuó su vida. No, Él murió. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos este concepto. Hubo quien por nuestras culpas muriera en la cruz. Y cuando digo nuestras culpas, no estoy sumando solo los errores cometidos, sino nuestro estado natural de haber estado lejos de Dios, destituidos de esa gloria, lo cual nos convirtió tras este acto, tras este evento de su muerte, en herederos. Tras su muerte, el testamento fue posible para usted y para mí. Nos hizo herederos y coherederos, y sobre todo, herederos legítimos. Todos por causa de un nuevo pacto. Todos hijos, todos heredados. Toda vez usted recibe esto tal cual el Señor lo planificó. En Mateo capítulo 26, verso 28, dice la Escritura, porque esto es mi sangre. ¿Se acuerda cuando están en la última reunión pascual? Hay una cena pascual. Pero terminada la cena, dice que el Señor toma una copa
y entonces les recuerda a qué vino. Y dice la Escritura, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo nota, está hablando precisamente de lo que vino a hacer. Por eso a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su propósito y mucha gente no lo entendió. Hoy seguimos reconociendo y advirtiendo que muchos oyen pero no entienden. No quieren oír lo que no quieren creer. Sí, es muy importante que usted observe estas descripciones. En 1 Corintios, en el capítulo 11, verso 25, recién en Cena del Señor normalmente tomamos esta carísima etapa de la iglesia primitiva. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Sí, ya había pasado la cena. No está diciendo que era el vaso de agua posible después de, o la taza de café después de. No. Está hablando de algo que está instituyendo. Diciendo, dice la Escritura, después de haber cenado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué está diciendo? No es recuérdenme, no es suspiren por lo que hice por ustedes, recuerden que fui a la cruz. No, está diciendo, recuerden ahora precisamente que lo que vine a hacer fue cambiarles de estado, cambiarles el nivel. Ya no es de una religión mejorada, no. Ni ustedes tener otras costumbres y más liturgia. No. Sencillamente dijo, ahora cambian todas las cosas porque eran pecadores sin perdón. Pero a partir de este nuevo pacto cambia la norma. Usted y yo podemos avanzar. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 1, ya está hablando a una comunidad que no siempre estaba captando esta idea. Dice la Escritura, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ustedes y yo estamos hablando precisamente, leyendo esta porción en el verso 1, cuando acaba el apóstol Pablo de recibir la contraposición. La gente seguía con la religión anterior, con los preceptos anteriores, con costumbres todavía, sacrificando becerros, presentándose, cuando ya había habido un solo, el esperado sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy pidiéndole que usted conmigo reciba lo que Dios nos envió. Perdón. Nos envió su favor. Nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado, que no solamente fue a la muerte y muerte de cruz, sino que también se levantó victorioso y nos hizo sentar juntamente con Él. ¿Lo percibe? Por eso cuando leímos que nos hizo reyes y sacerdotes, no es un lenguaje romántico. Nos está hablando de que nos puso en calidad de poder también estar mediando, ayudando a otros, pero también estar reinando, administrando. Cuando ustedes y yo entonces tomamos estos conceptos, vemos con claridad que ya no podemos seguir avanzando en los pensamientos carnales. Ya no es con sacrificios humanos o con esfuerzos, como en alguna época se implantó que quien tuviese más recursos podía conseguir más perdones según la dotación o los recursos que pudiesen tener para comprar perdón. No, nosotros no tenemos hoy este tipo de discurso. La Escritura nos dice que el Señor vino para hacernos libres y para que ya no volvamos a actuar tras lo carnal. Pensamientos, sentimientos, conclusiones, argumentos personales, no. Ya no por costumbres, ritos o algún tipo de dependencia que no es la que el Señor nos ha dicho.
Por eso es vital que usted conmigo lleguemos a este concepto básico. Comencemos por el Espíritu. Mantengámonos en el Espíritu. El apóstol Pablo hace una recriminación hablando que algunos buscaban hasta perfeccionar a través de la repetición de las cosas. No, comenzaron en la carne y quieren terminar en el Espíritu. No es así. Sino que es manténganse en lo espiritual para no volver a otro nivel de esclavitud. Algunos podrían estar al fondo de la esclavitud y solo avanzar un poco y aparentar tener algún nivel de libertad, porque entran y salen a algún recinto, pero sin tener el resto de los privilegios que Dios nos dio. Por eso hoy es necesario que usted conmigo tome muy en claro este concepto. El Señor vino para ocupar el lugar pertinente. En el libro de los Salmos, en el capítulo 110, en el verso 1, me encanta ese verso porque es una de las más hermosas declaraciones donde veo esa claridad de estas personas que están juntas. Este es un salmo de David que dice: Jehová dijo a mi Señor. El salmista David está diciendo que Jehová el Padre dijo a mi Señor, a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Sí, esto es lo que usted y yo ahora tenemos en conclusión cuando navegamos o entramos en este proceso. Vaya al verso 4, por favor. Esta palabra que voy a leer con usted precisamente me habla, me invita a conceptuar que el Señor hizo un juramento. Él sí puede jurar por él mismo. Y dice el verso 4, Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. He de recordarles que Melquisedec es visto como un sacerdote, pero también como un rey. Es la persona a quien Abraham entrega aquella porción que él apartó para Dios. Para muchos conocedores de este elemento que estoy hablando se llama diezmo, y que de algún modo David menciona entre los salmos este tipo de características. Por eso usted verá que estos seres humanos honraron a Dios con todo lo que hacían. Pero aquí está precisamente mencionando que hay un orden en donde algunos administran, pero no porque necesiten los recursos, sino porque precisamente así había sido establecido. Y entonces la Escritura nos habla precisamente de ese nombre de alguien a quien se le llevan las ofrendas o los recursos, porque así lo había instituido Dios en el corazón de Abraham. Jesús no buscó estar solo. Por favor, vea lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. En el verso 5. Dice la Escritura: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No, él no se hizo lo que él pensó o creyó, sino que le dijo, y esto se lo dijo Dios, es lo que usted y yo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 7, pero no lo busque, esta es la expresión misma: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. El hecho es de que este hijo al cual se está declarando no es un bebé, sino es alguien que ya está en plena obediencia de lo que tiene que hacer. La Escritura nos hace entonces conocedores a todos nosotros de que el Señor está precisamente ocupando el lugar al cual se hizo merecedor por causa de la obediencia. Termine de leer conmigo lo anterior para que podamos dilucidar, discernir. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no está en un orden levítico, está en un orden en donde ya no son servidores del pueblo, sino es alguien que rige
por la autoridad que le fue dada para ser sacerdote, pero también rey. De eso habla Apocalipsis 1:6. Por eso cuando usted y yo estamos contemplando esta descripción, no podemos menos que advertir lo que una vez más continúe el verso 6 del capítulo 5 de Hebreos conmigo. ¿Por qué? Porque dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salte conmigo hasta el verso 8, por favor. La escritura me dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces no basta solamente con haber sido engendrado, se trata de madurar, se trata de desarrollarnos. La salvación, el cambio de esclavo a libre, no nos tocó a nosotros. Pero si alguien es engendrado y no madura, puede permanecer en esclavitud, aunque sea hijo. Estoy dándole porciones y pautas en la palabra para que usted sea cuidadoso de que usted puede haber alzado su mano o haber hecho alguna oración de fe en algún lugar o a la usanza de antes, pero que su vida no cambió, no fue transformada. Tomó el hábito de ir al templo, llevó sus Biblias de lado a lado y las leyó, aprendió a ofrendar, a ser partícipe, hizo música. Cualquier tipo de servicio que usted haya ofrecido, si no ha habido cambios en madurez para ser obediente, entonces las cosas no están bien. He de recordarle a todos, solo por argumento para su bien, que Melquisedec fue un rey y fue un sacerdote. Esto aparece en la narración que se menciona sobre Abraham en el capítulo 14. Y es necesario que usted observe que él fue rey de Salem. Sí, es historia. No es una narración común, es historia. Por eso, cuando ustedes y yo observamos esto, necesitamos advertir, sí, pasó. Y puede seguir pasando, que el hecho de este traslado que Dios hizo de todos nosotros después de su muerte, siempre enfatizo su resurrección, pero hoy estoy enfatizando el pago, el precio de su muerte, que nos hizo a todos nosotros cambiar de estado. ¿Por qué? Porque nos libertó. Sí, en este mes, hablando de libertad, pero una libertad completa. Usted y yo entonces hemos de crecer avanzando en eso. Todo esto fue necesario argumentarlo en el libro de Hebreos. ¿Sabe por qué? Porque eran judíos. Ese tipo de destinatario en el cual ellos sí iban a comprender el cambio de un pacto a otro pacto. Hoy usted y yo lo oímos en canciones o lo oímos en narraciones o enseñanzas. Un antiguo pacto, un nuevo pacto, pero no sabemos de qué se trata en conclusión. Pero usted y yo hemos de ver el sentido de esto para que se cumplieran las promesas que Dios había hecho para la humanidad, no para los judíos, sino para todos. Vaya conmigo y tome lectura del libro de Hebreos capítulo 7, verso 1, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Sí, aliado y dando la bienvenida a Abraham. Vaya al verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también han salido de los lomos de Abraham. Por favor, lo nota. En esto que estoy diciendo, no estoy promoviendo los diezmos, solo le estoy diciendo, no omita ni se ponga con ceño fruncido diciendo, ¿qué está diciéndome? Atentando contra mis recursos. No, si no son suyos. Es Dios el proveedor, es Dios el dueño de todo. Y que yo recuerde, a lo mejor el esfuerzo de su familia o su precaución hará que tengamos una caja digna y una sepultura que sea memorable. Pero al día siguiente las cosas cambiaron. Por eso es muy importante que usted vea que somos administradores, pero en este caso aparece mencionado un tal Melquisedec.
pero aparece ejemplificado para traer el concepto correcto de cambio de estado. Si usted me permite, podemos seguir leyendo esta porción. Leímos el verso 5, vaya conmigo al verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Usted tiene promesas? No dije deseos, dije promesas. ¿Cree que Dios ha dicho cosas para usted? Y no lo digo porque algún predicador haya puesto su mano o se haya dirigido a usted y usted lo tomó emocionado el concepto, sino cree que Dios se refiere a usted cuando nos bendijo con toda bendición espiritual. Bien, por favor, avance. Crea que entonces el Señor nos ha hecho partícipes de todo ello. Vaya al verso 7 conmigo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví es generaciones posteriores a Abraham. Por eso dice que en sus lomos o en sus partes reproductivas estaba ya en la genética que sus parientes posteriores, generaciones posteriores, ya estaban prácticamente recibiendo o dando lo que era necesario porque Dios así lo había establecido. Es un modelo. Por eso nota que aún el concepto que hizo o que llevó a cabo Abraham y nos dejó cual modelo, no aparece legislado, no es necesario ponerlo en la ley o que aparezca como un asunto del Antiguo Testamento. No, es un estilo de vida de todo ser humano reconociendo a Dios en todos sus caminos, rindiéndole cuentas a alguien. Sí. Por eso es menester que usted conmigo tengamos el cuidado de todo esto, terminando con el verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, la Biblia no se equivoca y nos pone estas descripciones. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 16 y me acerco al final de esta porción, de esta palabra. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted está teniendo a Dios como Padre, reconózcalo entonces. Vivamos una vida de obediencia, reconociendo que salimos de un estado a otro. Ahora usted y yo caminamos guiados por el Espíritu, nos conceptuamos hombres de Dios, no porque lo digamos nosotros ni lo defendamos, no. Dios es quien defiende, Dios es quien nos hace ver esto. No es necesario sentirlo, Él da testimonio a través del Espíritu a nuestro espíritu que así es. Por eso usted y yo hemos de ser claros en esto. Dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? ¿Usted está dispuesto a hacer lo que Él dijo? Bueno, no se queje, avancemos, disfrutémoslo. Es muy importante que usted y yo tengamos esta claridad en nuestras mentes para que seamos glorificados. Ser heredero no es un estado que tenga que ver con mi iniciativa entonces. El Señor fue quien tomó la iniciativa. Dios nos envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que lo reciba hoy no solamente tenga vida eterna, sino que se constituya, según diría Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Al concluir esta descripción, estoy pidiendo que usted vea conmigo en Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le estoy invitando en esta ocasión que usted tome la determinación, la conclusión de decir, no, con esto no se discute. No es con el pastor Moisés, no. No se trata de que me dé la razón. Nota lo que le dijo Dios, nota lo que leímos, no le expliqué nada, solo le leí la palabra. Usted y yo hemos sido el objeto preciso de esa redención en Cristo Jesús. A esto vino. Por eso Él se negó, se despojó, dejó, como diríamos con mucha claridad, su estatus de unigénito para volverse primogénito. Y entonces ahora somos muchos hermanos y Él no se avergüenza de nosotros. No se avergüence de Él usted tampoco. Por favor, entréguele su corazón. Ore conmigo. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos has dado de estar en tu presencia y disfrutarte, oyendo y aprendiendo sobre ti. Pero cuando se aclaró nuestro entendimiento, las cosas han cambiado. Porque ya no es solo que te amemos porque nos emociona tu entrega, sino que ahora nosotros estamos persuadidos, entendidos, de que para esto apareció el Hijo de Dios, para libertarnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por habernos enviado a Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha traído hasta aquí para entregarte nuestras vidas. Te recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Qué bendición es saber de que ahora somos hijos, porque hubo alguien que por nuestras culpas pagó. Hermosa enseñanza de nuestro pastor. Si tú le escuchaste y el Señor te tocó, no te quedes sin hacer nada. Haz lo que tu corazón y el Espíritu Santo te está guiando. Recordemos, mis amados hermanos, que tenemos compromiso con el Señor. No te olvides de dar tus diezmos, tus ofrendas y tus primicias. En pantalla te aparecerá a dónde tú puedes enviarlas, el número de Banrural, de cuenta. Ahí te va a aparecer en pantalla para que tú siembres, diezmes y des tus ofrendas. Recordemos también, mis amados hermanos, que los días martes tenemos nuestro adiestramiento. El día jueves tenemos nuestro discipulado. Y el día viernes tenemos el discipulado de mujeres. Mujeres, te invito, no te pierdas al estar con nosotras. Nos estamos gozando y estamos recibiendo del Señor a través de las siervas que nos enseñan y juntas estamos adorando al Padre. Amén. Recordemos también que el sábado está el discipulado de jóvenes y también el evangelismo de jóvenes. Amén. Estemos al tanto de las transmisiones de nuestros servicios dominicales y del programa Renuevo. Vemos ahí en pantalla también, te ponen ahí el programa Renuevo. Sigamos orando por la culminación de la obra de nuestro templo. Oremos porque
el Señor provea para seguir comprando lo necesario, repello, alfombra, cortina, buena iluminación, sillas adecuadas y una ventilación adecuada. Amén, mi amado hermano y hermana. Nos vamos a gozar al ver ese templo hermoso terminado. Te invito a que des un vistazo en las tardes por aquí cuando los albañiles están trabajando, que vengas a ver cómo está y el Señor te va a tocar y te va a decir qué es lo que debes de dar para el templo. Amén. Oremos, mis amados hermanos, siempre por el bienestar de todos. Oremos por sanidad, oremos por fortaleza, oremos por consuelo, oremos unos por otros. Así que, mi amado hermano, te invito en este momento que juntamente conmigo oremos por lo que ya te dije. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que tú estás enviando los medios para poder llevar a cabo y a culminación la obra del templo, Señor. Sé que tú vas a tocar corazones. Sé que tú vas a hablarle a tus hijos y vas a poner en cada uno de ellos esa inquietud para que ellos den para tu templo, Señor, para que se termine esta casa donde venimos a alabar, a glorificar tu nombre, Señor. Padre, también oro por el bienestar de cada uno de mis hermanos, Señor, por la sanidad de esos cuerpos que se han deteriorado, Señor, por las enfermedades. Padre, te pido por fortaleza ante toda adversidad que ha venido a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por consuelo, por todo lo que han pasado mis hermanos, Señor. Todo aquello que han vivido y necesitan consuelo, Señor. Padre, te pido por la seguridad de cada uno, Señor, para que tú nos des dirección, Señor, por ese propósito que tú has puesto en las vidas nuestras, Señor, de establecer tu reino, de hablar de ti, Señor, de mostrar con nuestras acciones, Padre, con nuestro caminar, con nuestro accionar, modelar, Padre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias. Gracias por la vida de mis hermanos de multimedia, Señor. Gracias, Padre, por la vida de los jóvenes y de los niños, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos que nos escuchan desde lejos, Señor. Llegue tu bendición hasta allá en cada uno de ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado hermano. Que tenga un inicio de semana lleno de la gloria del Señor y sigámonos gozando con el Padre. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Todo de ti es admirable, Rey. Tu perfección me cautiva, Señor. Tu poder no tiene fin. Todo se sujeta a ti, Creador. Tu grandeza y tu poder no tiene límites. Dueño y Señor de todo eres. Admirable eres tú. Todo de ti es admirable, Rey. Tu perfección me cautiva, Señor.
todo se sujeta a ti, Creador.